Tiene razón Arturo que no hay audio. Pero ahora sí hay. Buenas tardes a todos. Janina. Marcel. Oh, ¿qué tal? Erika. Bueno, vamos a esperar un minutito más para darle margen a la gente. Mientras tanto, yo voy buscando el texto que voy a usar. Está Tata. Hacía tiempo que no se conectaba. Marco. Bueno, vamos a buscar el texto. ¿Qué pasó? Ya va. Algo pasó aquí raro, pues necesito ayuda. De repente se agrandó esto y ya no puedo leer ya. el... Este es como así. Ahí está. Ah, ok. Ya nada más aquí, así ya te vaya. Así. Eso. Ahí está. Perfecto. Ok. Bueno, yo quiero saber, antes de comenzar, bueno, comencemos con Guru Yoga y después hago la pregunta. Bien, quisiera saber si están todos conectados para organizar la forma como vamos a presentar el texto, porque no quisiera que alguien se pierda parte de la explicación del texto. Entonces, ¿cómo hacemos para saber si están todos conectados? Cabán, hola. ¿Qué hace para saber si están todos conectados? Que es importante que estemos todos para empezar. Creo que ya. ¿Mm? Creo que ya. ¿Cómo? Creo que ya está la mayoría. ¿Sí? Sí, yo creo que sí. Sí, en el Zoom ya. ¿Fuiste a ver, Tom? ¿Fuiste a ver allá? Sí. Y nadie te dijo, no escribió nada. Mira, hay 4 por 4, 16. Sí, yo creo que sí, ya están todos conectados. ¿Sí? Sí. Sí, está Tata. Sí. Fernanda, sí. Erika, sí. Miriam, Sí. la que va a venir mañana también. Ajá. Arturo Mesa, sí.
Muy bien. Bien, entonces vamos a comenzar con el texto, dado que todos estamos, como dicen en Venezuela, estamos todos los que somos y somos todos los que estamos. Comenzamos con una pequeña explicación de Chogyam Namkyn Norbu y luego vamos a ir explicando y vamos a hacer prácticas y bien. Chogyam Namkyn Norbu dice: los 4 Chokshac son un upadesha extraordinario para sostener la continuidad de la verdadera condición. Quizá vale la pena que mencionemos cómo se usa la palabra Chokshac en el lenguaje común en el Tíbet. Cuando un niño coge algo, agarra algo que no debe, o sea que los padres piensan que no debe, en Occidente un ejemplo sería un florero de cristal de Baccarat. Los padres vienen y le dicen: Chokshac, Chokshac, deja, no hagas, no cojas, no tomes, no hagas, suelta. Tiene todas esas implicaciones. Pero básicamente podríamos decir que significa no hacer. Entonces, Chogyam Namkyn Norbu cita acá el gran tantra sin letras, que es un tantra del Upadesha, uno de los principales tantras del Upadesha, de los únicos que hay en esta dimensión. Si quieres obtener el estado sin obstrucciones, en el que todo se perfecciona en uno, no te apartes del significado de los 4 Chokshac. Y estos 4 Chokshac son 4 no haceres. No hacer. El primero, el Chokshac de la montaña, es no hacer con el cuerpo. El segundo de los Chokshac, el Gyamtso Chokshac o Chokshac del océano. El de la montaña, en tibetano se dice Ryuo Chokshac. El del océano, Gyamtso Chokshac. Y como el nombre del 14º Dalai Lama, Tenzin Gyamtso, ¿no? Luego, el tercer Chokshac es el aspecto de la mente. El segundo es el aspecto de la voz o de la energía. El tercero es el de la mente y se llama Rigpa Chokshac, porque cuando dejas la mente y queda solo el Rigpa, pues no manipulas el Rigpa y ese es el aspecto de la mente de los Chokshac. Y por último, el cuarto es... Los 3 primeros son cuerpo, voz o energía y mente, pero el cuarto es un poco diferente. El cuarto tiene mucho que ver con las costumbres tibetanas y la comprensión del Dharma y la forma de enseñar que es típica en el Tíbet. Porque allá casi todo el mundo entiende que práctica de Dharma significa visualizar o transformar la visión impura en visión pura. Entonces, el cuarto Chokshac es el Chokshac de la visión, que implica no transformar la visión, dejarla en paz. Lo mismo es dejar en paz el cuerpo, dejar en paz la energía o la voz, dejar en paz la mente y por último, dejar en paz la visión. Y eso no corresponde ni a cuerpo, ni a voz, ni a mente, y solamente se menciona por la costumbre que tienen los tibetanos de entender que práctica del Dharma es visualización y transformación de la visión impura en visión pura. Justo tiempo. Y ahora vamos a leer
del librito, un librito pequeñito de Chogyal Namkhel sobre los 4 Shokyak. Dice, el significado de Shokyak. Si aprendemos más sobre la enseñanza Dzogchen, notaremos que en la serie Upadesha o Menagde siempre se mencionan las prácticas muy importantes de Picture y Togel. ¿Cómo se pronuncian estas palabras? Pues en el centro del Tíbet dirían Tekchö y dirían Togel. En cambio, en Kham, la región de donde es Chogyal Namkhel, no se pronuncia tan es casi como Togal, pero no llega a ser Togal, es también Togel, pero entre Togel y Togal. Y dice Chogyal Namkhel, a veces alguien viene y me pide que enseñe Tekchö, sin entender que cuando enseño e introduzco la manera de estar en la presencia inmediata, o sea, en el Rigpa, y continuar en ese estado, eso es precisamente Tekchö. Entonces, ¿cómo es esto de la presencia inmediata? En tibetano hay 2 palabras distintas que muy frecuentemente se traducen a lenguas occidentales como presencia o presence o presence, etcétera, ¿no? Presencia. Y son tempa. Tempa significa como tomar, como tener agarrado, y es una presencia dualista en la cual hay un sujeto que no suelta sus objetos, que no se distrae de sus objetos para pensar en otra cosa, sino que está absolutamente presente, pero en un plano relativo, en un plano que es Marikpa. Entonces, en la enseñanza Dzogchen, más que hablar de presencia absoluta y presencia relativa, perdón, en el Dzogchen, más que hablar de realidad relativa y realidad absoluta, o verdad relativa y verdad absoluta, se habla más bien de Rigpa y Marikpa. Entonces, todo lo que es la verdad relativa del Mahayana o también el del Tantrismo, se considera que es Marikpa. Y todo lo que el Mahayana consideraría como la verdad absoluta y también el tantrismo es Rigpa. Esto no es en verdad una peculiaridad del Dzogchen, porque la palabra Samvriti y su equivalente tibetano, que es lo que se traduce como verdad relativa, tiene el significado etimológico de totalmente equivocado. Entonces, la verdad relativa está totalmente equivocada. Es una distorsión. En el Tíbet hay distintas escuelas. Si alguno de ustedes ha estudiado con los Gelugpas, entonces ellos dirán que no, que hay una verdad relativa que no está totalmente equivocada. Y que la que está totalmente equivocada es lo que ellos llaman establecido, pero estoy buscando la palabra que va con establecido. O sea, en otras palabras, en la escuela Gelugpa se considera que si yo conozco esa planta que está allá, dualísticamente, y como una planta, eso no es
total distorsión. Que lo que sería total distorsión sería reaccionar emocionalmente ante ella más allá de un cierto nivel. Entonces, en cambio, para las demás tradiciones, todas las demás, meramente percibir esa planta como una planta ya es totalmente equivocado. Y por lo tanto, el sentido de Sambriti es universal para la verdad relativa. Todo lo que es percibir algo como externo a mí, como que yo estoy dentro y aquello está afuera, y que aquello es una blanca, ¿no? Un una Débora, una Marta, etcétera, etcétera. Todo eso es totalmente equivocado. En cambio, para los Gelugpas no. Para los Gelugpas eso está bien. Lo que está mal sería que yo dijera, oh, Verónica, por ejemplo, ¿no? Con mucha intensidad. Pero decir Verónica está bien. ¿Sí? De manera que en el Dzogchen no es diferente en verdad de las demás, de las escuelas del Mahayana ni del Tantrismo, porque simplemente Rigpa es la verdad, corresponde a la verdad absoluta y Marikpa corresponde a la verdad relativa. Ahora bien, ¿podemos decir de verdad que Rigpa corresponde perfectamente a la verdad relativa? Ahí tendríamos una pregunta. Hay un libro muy importante, pero que ha sido muy pasado por alto en el Tíbet. De hecho, son dos libros de Dzogchen, que son el Katan Denga, escrito por Namkyen Yingpo, discípulo directo de Padmasambhava, y escondido como terma y revelado en el siglo XIV por Örgen Limpa. ¿Sabemos todos lo que es enseñanzas tesoro o hay alguien que no lo sabe? Termas. ¿Todo el mundo sabe lo que es termas? Sí. Bien, entonces, por supuesto que siempre aparece alguien por allí que duda de los termas. Pero estaban dudando, por ejemplo, cuando Chogyal Namkhel reintrodujo ciertas categorías que estaban en esos dos libros, en el Katan Denga y el otro que es el Samten Mikdrön. El Samten Mikdrön fue escrito por Nubchen Sangye Yeshe. En la mayor parte de los libros se considera que Nubchen Sangye Yeshe fue discípulo directo de Padmasambhava. Por ejemplo, en el gran libro rojo de los Nyingmapa, escrito por Dudjom Rinpoche, The Nyingma School of Tibetan Buddhism, allí se dice que Nubchen Sangye Yeshe fue discípulo directo de Padmasambhava. Chogyal Namkhel Noru, yo soy discípulo de Dudjom Rinpoche, pero por supuesto también de Chogyal Namkhel Noru. Chogyal Namkhel Noru dice que no, que Nubchen Sangye Yeshe es un discípulo de tercera o cuarta generación y no directo de Padmasambhava, pero lo que dice el Samten Mikdrön corresponde perfectamente a todo lo que dice el Katan Denga de Namkyen Yingpo, que sí es, o sea, para todos, incluyendo a Chogyal Namkhel Noru, es un discípulo directo de Padmasambhava. Y ambos libros, sobre todo el Katan Denga, lo tiene muy claro, comparan la contemplación del budismo Zen con la del Dzogchen. Y dicen que la del Zen es un poco... Hay dos ejemplos que se dan. Se dice, si alguien está ensartando un hilo en el ojo de una aguja,
parece que está contemplando el espacio, pero en verdad está mirando el ojo de la aguja y el hilo, ¿sí? Y el otro ejemplo que se da es el de una gallina que está picoteando granos y entonces dice, parece que la gallina estuviera mirando el suelo, pero en verdad está mirando los granos. Eso es, dicen, en el Zen parece que se estuviera contemplando el espacio, por ejemplo, que se estuviera en el estado de contemplación idéntico al del Dzogchen, pero en verdad hay un cierto estar como dentro de sí y no una total y absoluta apertura a lo que ordinariamente consideramos como el mundo externo. ¿Eso es correcto o no es correcto? Bueno, en el Zen se considera en general que el sexto patriarca, que en mandarín se llama Huineng y en su propio idioma, cantonés, es algo así como Huainan o Huailang, eh, fue el verdadero sexto patriarca, pero que había un monje allí que era Zhen Xiu, quien era el meditador jefe, el jefe de la meditación en el monasterio. Cuando llegó Huineng a donde el quinto patriarca, Hunren, o Hunren, de inmediato el quinto patriarca reconoció el estado de Huineng, pero como él era un bárbaro analfabeta, además todos los demás eran mandarines, grandes eruditos de la corte que tienen la capacidad de competir para los puestos imperiales y todo esto. Entonces, dijo Hunren, este bárbaro parece muy listo, que lo manden a la cocina. Y lo mandó a la cocina y entonces pues pasó el tiempo y estaban practicando y evidentemente que el maestro sabía que Huineng era el que de verdad entendía la enseñanza, que había tenido ya, antes de conocerlo, había tenido ya un Satori. Una vez que él venía de cortar madera en el bosque, de cortar leña, y pasó por la ciudad donde vivía y había un monje allí recitando el Vajrayana Sutra, el Sutra cortador de diamantes, y allí cuando escuchando la enseñanza tuvo un despertar instantáneo. No es que te quedas totalmente despierto en la budeidad, pero tienes una primera vislumbre de la verdadera condición. Y entonces le preguntó a él, ¿y quién es tu maestro? Y bueno, así terminó llegando donde el quinto patriarca. Y se dice que este Zhenshou era el monje jefe y que hubo una competición de poemas, porque aunque el maestro sabía que el que tenía la comprensión era Huineng, necesitaba validarlo y ante la gente, y entonces en esa competición Zhenshou escribió un poema que decía: la mente, un brillante espejo. El cuerpo es el árbol body, la mente un brillante espejo. Límpialo constantemente para que nada obstruya su reflejo. Y, por supuesto, Huineng era analfabeta y no pudo leer el poema, pero entonces mandó a todos los monjes a que lo recitaran para que Huineng lo oyera y pudiera refutar ese poema. Y entonces se dice que cuando lo escuchó Huineng, pensó, no, tú no es. Y entonces propuso su propio poema que decía, no hay árbol body ni brillante espejo.
¿cómo es? Ya va. No hay árbol body ni brillante espejo. Ajá. Bueno, básicamente se me olvidó cuál es la traducción que yo había hecho del poema, pero lo que quiere decir es que puesto que todo es vacío, ¿dónde puede el polvo aposentarse? Aposarse, sí. Sí. Y entonces dicen que el maestro dijo, ¿qué es esto? Porque él le pidió a otro que escribiera el poema en una pared, a un erudito, y el erudito le dijo, un bárbaro analfabeta, pero bueno, quién sabe, te lo voy a escribir con la condición de que si eres el próximo patriarca, me iluminas a mí primero, como si eso se pudiera, ¿no? El Buda dijo, yo les doy el sendero, pero realizarse depende de ustedes. Entonces, pero bueno, dijo esto y escribió el poema. Entonces el maestro cuando lo vio dijo, ¿qué es eso? Bórrenlo. Pero ya terminó de comprobar que Huineng tenía bien claro y que él era él iba a ser su sucesor. Entonces, cuando llegó el momento, el maestro entró a la cocina donde trabajaba Huineng, limpiando arroz, o sea, quitándole las cáscaras con un aventador y dijo, ¿ya está limpio el arroz? Quería decir, ya tu práctica está suficientemente desarrollada. Y Huineng dijo, sí, maestro, está limpio. Y entonces el maestro dio 3 golpes con el bastón en el suelo y de inmediato Huineng entendió que en el tercer turno de la noche le tocaba ir a a la recámara del maestro, que es una costumbre del Zen también. Se mantiene todavía escuela, eh, en la escuela Rinzai, pero la Soto no lo tiene en Japón. En cambio en China sí, sigue estando en todo el Zen también esta costumbre, el Chan, ¿no? Y entonces, para que nadie viera lo que estaba pasando y no fueran a atacar a Huineng, hizo como una especie de tienda de campaña con una cobija y puso una vela en el medio y se sentaron uno frente al otro y hubo la transmisión de la mente. Y después el maestro le pasó todas las explicaciones orales que necesitaba para poder ser su sucesor. Y entonces le dijo, vete corriendo, lo cual es muy simbólico, ¿no? Porque en los sutras se habla de atravesar, de llegar a la otra orilla, que es la orilla del nirvana. Entonces el maestro iba de botero y pasó a Huineng a la otra orilla y le dio su bastón, sus hábitos, todos los símbolos de la transmisión y le dijo, desaparece, vete lo más lejos que puedas, lo más pronto posible y lo más rápido posible. Y todo el mundo vio que no estaba Huineng, pero todavía no se habían percatado de lo que había sucedido. Bueno, total que ahora aparecieron unos textos según los cuales en verdad Zheng Xiu no era el rival de Huineng, sino discípulo de Huineng. Entonces no sabemos esa historia como es en verdad. Eso es lo que se conocía en Occidente, pero ¿qué pasó? ¿Qué es lo cierto? El hecho es que la escuela del norte se considera que es quietista y la escuela del sur, que es la que más enfatiza el despertar abrupto y repentino, ¿no? Es como más sí, más una visión directa y una visión repentina, una visión instantanista, podríamos decir. A veces dicen simultanista. Y se consideraba que era por Zheng Xiu que había creado esa escuela porque él no aceptó que Huineng fuera el verdadero sexto patriarca.
Pero ahora todo esto está puesto en duda y no sabemos. Pero sí es verdad que todos los textos que están en Dunhuang, Dunhuang es un oasis en la ruta de la seda. Y en ese oasis había un centro también había una guarnición de guerrera, etcétera, pero también era un gran centro de intercambio donde había maestros chinos, maestros tibetanos, había Zen, había Dzogchen, había tantrismo, había todo allí. Era el gran sitio donde se intercambiaban las tradiciones y donde se comunicaban entre ellas. Y ahí aparecieron unos textos, entonces, en lo que se postula esta visión alternativa. Pero también casi todos los textos de Zen que están allí se considera que pertenecen a la Escuela del Norte. Sí se considera que la Escuela del Norte es más quietista. Entonces, lo que dice el Katán Denga fue un terma que reveló Urgen Limpa, pero el Samten Mikdron también creo que hay una versión ahí en Dunhuang. En todo caso, estos maestros estaban en contacto allí y por esto es de suponer que esta visión de el ojo de la aguja y la gallina y todo esto tenga que ver con la crítica a la visión que es más propia de la mal llamada Escuela del Norte, pero que la Escuela del Sur, en cambio, era diferente. Y no sabemos cuál es la verdad. Yo sospecho que a lo mejor en Dunhuang se encontraron el Dzogchen y el Zen. Y a lo mejor el Zen era más quietista, pero la influencia del Dzogchen lo hizo volverse más instantáneo y de ahí surgió la idea de una escuela del sur que era la verdadera y los textos que eran más quietistas los consideraron como de la escuela del norte. No lo sabemos. Pero lo que sí es importante es que en general se considera que el Rigpa no es lo mismo que la verdad absoluta totalmente, porque en la verdad absoluta el Rigpa no se revela plenamente en toda su dimensión. En cambio, la verdad relativa sí están todos de acuerdo, excepto la escuela Gelugpa, en que es una distorsión siempre. Dice Chogyal Kenorgu, porque esto era como una parte, un paréntesis. A veces alguien viene y me pide que enseñe, esto ya lo leímos, pero es para retomar el hilo, que enseñe texture sin entender que cuando enseño e introduzco la manera de estar en la presencia inmediata y continuar en ese estado, eso es precisamente texture. Entonces, presencia inmediata, Chogyal Namkhai quiere decir Rigpa. Y presencia relativa es Tempa. Son las dos palabras tibetanas, ¿no? El Tempa es dualista, pertenece a la verdad relativa, y el Rigpa es la verdad absoluta, pero según, por ejemplo, los textos del Samten Mikdron y el Katán Denga, revelada mucho más plenamente que en el Mahayana. La gente piensa que el texture es algo misterioso y al oír que en los textos sobre el texture siempre se mencionan los 4 chokyak, algunos pueden pensar que se trata de algo muy interesante. De hecho, a mí me han dicho tanto, ay, no nos va a enseñar los 4 chokyak. Por todos lados siempre dicen eso. Y yo lo iba dejando hasta que finalmente en
la comunidad Dzogchen de Bolonia, en Italia. Ahí hay alguien que es uno de los directivos de Ati Yoga Foundation y me pidió muy encarecidamente que enseñara los Chokshac y me mandó unos textos también. Y entonces, pues finalmente me decidí y allí di una enseñanza sobre los 4 Chokshac, que es en lo que está basado también este texto. Es la recopilación más o menos de lo que se enseñó sí, y usamos varios textos de Chogyal Namkhai Norbu y también unas explicaciones, unos comentarios que yo fui agregando. Básicamente en esto se basa esta enseñanza. ¿Pero qué significa Chokshac? Dice Chogyal Namkhai Norbu. Significa permanecer en la propia condición tal y como es, sin modificar ni cambiar nada. O sea, tal como al niño se le dice Chokshac. No haga, no toque, no se meta, no manipule. Eso es Chokshac. Dejar tal como es. Dejar en paz. Dejar en paz de manera absoluta. No modificar nada. No cambiar nada. Ni a nivel del cuerpo, ni de la energía o voz, ni de la mente, pero tampoco de la visión. No transformar la visión impura en visión pura. Algunos textos hablan de 3 Chokshac, porque hay maestros que no aceptan que el Dzogchen no implica transformación. Hay maestros que probablemente tienen capacidad tántrica, pero no capacidad Dzogchen. Y entonces sus maestros les enseñaron una interpretación que es correcta, pero no es la única. Y esa interpretación es que Dzogchen es el fruto final de la práctica tántrica. Y esto es verdad porque tanto en el Anu Yoga como en el Maha Yoga, que son vehículos de transformación, ¿hay alguien que no sepa lo que son Maha Yoga y Anu Yoga o no? Bueno, Maha Yoga es tantrismo, que es transformación de la visión impura en visión pura, y Anu Yoga también. Pero en el Maha Yoga la transformación es gradual, se va haciendo paso a paso. Y en el Anu Yoga la transformación es instantánea. Entonces se compara el Anu Yoga con poner un espejo frente a la deidad, de modo que ella se refleje instantáneamente y no hay que irla construyendo gradualmente. En cambio, Maha Yoga sería como pintar un tanka de la deidad en que empiezas por la sílaba semilla, después viene el disco lunar solar, después viene la flor de loto y así vas construyendo la visualización hasta que tienes la deidad completa. Pero el Dzogchen no es esto. El Dzogchen no implica transformación en absoluto. El Dzogchen en sí mismo como vehículo. De manera que tanto el Maha Yoga como el Anu Yoga usan la palabra Dzogchen solo para referirse al fruto de su práctica, al fruto final. Cuando alcanzan un grado de realización, eso lo llaman Dzogchen. En cambio, el Dzogchen como vehículo es otra cosa. El Dzogchen como vehículo, con los 3 elementos que tiene que tener un vehículo, que son base, sendero y fruto. Si no, no hay un vehículo ni un sendero. Entonces, ahí el Dzogchen es otra cosa. No es sendero de transformación. Es sendero de liberación espontánea, sendero de autoliberación. Maestros que no pueden aceptar esto, por ejemplo, una vez llegó una persona a donde yo estaba dando un retiro, guiando un retiro,
y este era discípulo de otro maestro, que era discípulo de Dudjom Rinpoche, quien fue mi maestro, y fue en cuyas enseñanzas, o sea, yo recibí un texto de Dudjom Rinpoche llamado El Richo de Dudjom Rinpoche y de Tinle Norbu Rinpoche, su hijo. Y es un libro sobre Tekchö. Y también hay libros de Togal de Dudjom Rinpoche. Por lo tanto, es evidente que Dudjom Rinpoche enseñaba Dzogchen como vehículo, Dzogchen como sendero, y no solamente a Nuyogi Mahayoga, en el cual Dzogchen es solo el fruto final. Pero seguramente a este maestro le enseñó, porque no tenía capacidad de Dzogchen sino enseñanza tántrica, le enseñó que Dzogchen era el final y que no era un vehículo aparte. Entonces llegó este señor a meterse en el link de la comunidad Dzogchen a decir que Chogyal Namkhen Norbu primero se tomó toda la cerveza que teníamos en el refrigerador y después de que estaba bien borrachito ya, empezó a decir que lo que que Namkhen Norbu Rinpoche, que Chogyal Namkhen Norbu, lo que él decía, eso de estar enseñando Dzogchen como un vehículo distinto, que era el de liberación espontánea o autoliberación, que eso no era, que esto era una distorsión, que ese maestro no era ningún maestro. Total que bueno, aquí tenemos un ejemplo de cómo los límites de una persona se los impone a todos sus alumnos, aunque no tengan la misma capacidad que él, sino una capacidad superior, ya los condicionan y los hace entender las cosas de una manera limitada. No, el Dzogchen como vehículo, como sendero, implica tres elementos: base, sendero y fruto. Y el sendero es el sendero de liberación espontánea, de autoliberación, que no es Lucy, que no es transformación, sino liberación espontánea. Bien. Y seguimos leyendo. Si vas caminando, por ejemplo, o sea, ¿qué significa Chokshak? Significa permanecer, siempre vuelvo a repetir la última oración para que se haga la conexión. Significa permanecer en la propia condición tal y como es, sin modificar ni cambiar nada. No transformar, no modificar, no tratar de cambiar las circunstancias. No, si tengo un pensamiento, no tratar de apartarlo. Si el pensamiento es malo, no pensar que es malo y tratar de frenarlo. Dejar que todo lo que se manifieste, pero aplicar la enseñanza de autoliberación para que ese pensamiento se libere por sí solo, sin tener que modificarlo, sin tener que aplicar ningún tipo de injerencia con la enseñanza, con lo que se está manifiesto en el momento. Por ejemplo, si vas caminando por la calle y tienes la presencia de estar en el estado de Tekchö, no necesitas sentarte inmediatamente con las piernas cruzadas en una esquina para hacer una práctica, pues esto equivaldría a cambiar la condición del cuerpo. Si la condición del cuerpo es estar caminando, pues no hay por qué cambiarla. La condición del cuerpo es estar caminando, déjala. Chokshak, déjala en paz. No la cambies, no la modifiques. No alterar nada significa que si estás caminando por la calle, sigues caminando, pero ahora estás en el estado de Chokshak.
¿Cómo es eso? En el estado de Rigpa, en otras palabras, simplemente. Así que ya ves que Choshak significa dejar todo como está sin cambiar nada. Pero entonces, ¿por qué hay una explicación de los 4 Choshak? En general, todas las enseñanzas explican los 3 puntos relacionados con la práctica, que son postura, respiración, que tiene que ver con la energía o con la voz, y, y meditación o reposo o contemplación. Porque tenemos 3 aspectos de la existencia, que son el cuerpo, la voz y la mente, y es necesario coordinarlos. Por lo tanto, en primer lugar, se explica cuál debe ser la postura del cuerpo. Esto corresponde al primer Chokshac. Y entonces en el Dzogchen se dice que no hay ninguna postura del cuerpo que mantener. La postura es aquella en que nos encontremos en el momento que aplicamos la práctica y no hay nada que cambiar. Hace un rato explicábamos el sentido del Chokshac para los que acaban de llegar y se han perdido un pedacito. Explicábamos que en el lenguaje corriente, cuando un niño agarra lo que no debe, los padres vienen y le dicen, Chokshac, Chokshac, deja en paz, no hagas, no modifiques, no tomes, no hagas. Ese es el sentido de Chokshac en el lenguaje común. Entonces, Chokshac con respecto al cuerpo significa dejar el cuerpo tal como está en cualquier momento que apliquemos la práctica. La energía o voz, lo mismo, dejar la energía o la voz tal como está. Si estamos hablando, no tenemos que dejar de hablar. Si estamos en un sitio viendo un paisaje, no tenemos por qué cambiar esto, transformando la visión impura en visión pura, pero eso viene luego. Eso viene con el cuarto Chokshac. El siguiente elemento vendría siendo no modificar la mente, es Rigpa, se llama Rigpa Chokshac, dejar la mente en Rigpa. Pero ¿cómo es dejar la mente en Rigpa? Esto es una contradicción de términos, en verdad, porque en el Dzogchen, mente es el núcleo del error. En el Dzogchen, mente es percepción distorsionada. Es el núcleo de la distorsión, es el núcleo del Marikpa. Entonces, no sé si a lo mejor Om pudiera correr un momentito a la cabaña, no a Cabán, que no sé dónde está, sino a la cabaña, y ¿Tú conoces el estuchito de plástico transparente donde están? Que tiene varias cosas. Ajá. Sí. ¿Y sabes dónde está? En la mochila, ¿no? Yo creo que está puesto en una de las camas, pero Ok. si no, debería estar en la maletita azul, pero no, yo lo saqué. Debe estar por allí al lado de las maletas en alguna parte. Sí. Si vas rapidito, te esperamos para que no te pierdas. Y así podemos ilustrarlo con un objeto y de esta manera se va a entender mejor. Por supuesto, hay mucha gente que ya ha recibido su enseñanza y que ya es un recordatorio apenas, pero también hay los que no la han recibido y por lo tanto hace falta que la escuchen por vez primera. Después vamos a leer un comentario, pero me gustaría primero explicar esto de mente y naturaleza de la mente y Rigpa y Marikpa.
Una pregunta mientras esperamos, si es posible. Buenísimo. ¿Cómo se escribe Shokshak? Ok. Depende del sistema de transliteración que estés usando. Digamos que para que sea, digamos que la forma como yo lo escribo para que la gente lo pronuncie es C-H-O-G, Chog, Z-H-A-G, o K puede ser también al final, Chog, y esa Z-H se pronuncia un poco como J, J, un poco, tiene un cierto parecido con una Y porteña y también con una J francesa, pero se parece aún más a una Z con una cosita encima en la transliteración romana de las lenguas eslavas, como por ejemplo el esloveno o el croata, ¿no? Que es una Z con una pequeña V encima. Esa J, Chokjak, Chokjak. Muchas gracias. De nada. En el sistema de transliteración Drall-Jor de Chogyal Namken-Noru es un poco diferente, pero bueno, mejor a no complicar las cosas. Y en Wiley, que es el sistema letra por letra, es todavía diferente. De manera que vamos a no enredarnos con esto, ¿no? ¿Alguien se podrá asomar por la ventana para ver cómo le está yendo a OM con la práctica, con la búsqueda? No se ve. Se ve que entonces todavía está buscando. Por allá. La cabañita que está más cerca de la puerta. ¿Ah? Ok, eso me recuerda a un cuento que me contaban a mí cuando yo era niño, de varios muchachos que mandan a uno a buscar, no me acuerdo qué era, en un árbol, y cuando llega al árbol se queda pegado. Y mandan a otro a buscarlo, y cuando llega al árbol se queda pegado. Y mandan a otro, que bueno, no va a pasar el cuento este. No se quedó pegado. ¿Y qué pasó al final? No me acuerdo el final, pero todos se quedaron pegados. Todos los que iban, cada uno que iba a buscar al que se había quedado pegado antes se quedaba pegado. Si se resolvió el asunto al final o no, no me acuerdo. Muchas gracias. Esto es un espejo tibetano, pero para nosotros es difícil considerarlo como un espejo. Entonces, vamos a usar este. ¿Ven? Los espejos tibetanos eran de bronce. Esto es un espejo tibetano que se cuelga del cuello y significa el Rigpa, la naturaleza de la mente. Y ahora vamos a explicar por qué tiene ese significado. La naturaleza de la mente se ilustra con un espejo. Aquí está un espejo. En un espejo no hay ninguna separación entre la capacidad reflectante y los reflejos. En el estado de Rigpa no hay ninguna ilusión de que mi capacidad de percibir, de conocer, de actuar, mi capacidad cognitiva o cognitiva esté separada del universo, separada de todo lo que se percibe, sino que hay una total no dualidad. Entonces, la naturaleza de la mente se representa así, con el espejo, porque en la naturaleza de la mente no hay ninguna separación entre la capacidad reflectante y los reflejos.
La capacidad reflectante representa nuestra capacidad cognitiva y los reflejos, todo aquello que conocemos, todos los objetos. Y simplemente no hay ninguna dualidad entre ellos y por lo tanto no puede haber ni aceptación ni rechazo. Si yo no me siento separado de algo, no puedo ni aceptarlo ni rechazarlo. Simplemente es imposible. Una vez que me siento separado, digo, me gusta y acepto, no me gusta y rechazo. Y eso es el samsara. Ahí giramos en la rueda de la vida. Entonces subimos cuando aceptamos y bajamos cuando rechazamos. Yo doy siempre un mismo ejemplo para esto. Hay gente que no le gusta y hay gente que no lo soporta ya porque lo he dicho muchas veces. En particular una sobrina me dice, tío, por favor, no, otra vez no. Y es el ejemplo de las plumas de ganso. En la universidad yo les decía a mis alumnos qué pensarían los hombres heterosexuales entre ustedes si yo les digo que las 49 ninfas o chicas más deseables del universo les van a acariciar su cuerpo desnudo con plumas de ganso, tratando de procurarles el mayor placer posible. Y me decían, yo quiero, profe. Y yo les decía, sí, pero van a seguir haciéndolo por 49 días y 49 noches sin parar. De modo que al comienzo vas a estar, pero sigue y 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 no cambia. Va a llegar un momento en que vas a decir, basta. Y ahí empieza la tortura, ¿no? La tortura puede ser sutil por mucho tiempo y a veces eso es peor que una tortura muy fuerte, muy negativa por un momento, por un rato muy corto. Entonces hay un ejemplo de tortura china con una gota de agua que le caía a la gente en la cabeza, etc. Y bueno, los esbirros de Occidente desarrollaron métodos todavía más sofisticados, ¿no? También someter a la gente a no poder dormir por muchísimo tiempo, etc. Entonces, naturaleza de la mente es esa condición del espejo que es no dual, en la que no puede haber ni aceptación ni rechazo. ¿Y mente qué es? Mente es cuando parece que hubiera alguien detrás de los órganos de los sentidos que está intrínsecamente separado de lo que está delante de los sentidos y que es separado y distinto de eso que se manifiesta delante. Y por lo tanto, tiene tres posibilidades: o acepta lo que se manifiesta delante, o lo rechaza o permanece indiferente. Esas son las tres posibilidades que tiene la mente. Pero la mente es el núcleo de la avidia, de la marikpa, del error. Después vamos a explicar los tres tipos de marikpa o avidia. Así pues, naturaleza de la mente es como el espejo que es no dual. Pero mente no hemos explicado bien qué es todavía. Mente es cuando parece, o sea, ya lo dijimos, pero ahora vamos a aclararlo, cuando parece que hay alguien detrás de los órganos de los sentidos que por lo tanto o acepta o rechaza o permanece indiferente. Y en el ejemplo de las plumas de ganso podemos ver que mientras aceptaba, esto era un placer exquisito, pero en el momento en que rechaza se transforma en una tortura. En cambio, el masoquista paga para que le den latigazos y llega a un clímax de esa manera. Por supuesto que hay explicaciones psicológicas muy claras de cómo pasa esto, de cómo alguien se hace masoquista. Y incluso hay distintas interpretaciones al respecto.
Pero lo importante es que hay gente que acepta lo que para otros es dolor y obtiene placer. Y hay gente que rechaza lo que para otros es placer y obtiene dolor. Y hay gente, si uno permanece indiferente, pues no tiene ni placer ni dolor, sino sensación neutra. Hay gente que pagaría bastante dinero por montarse en la montaña rusa más alta del mundo y con más vueltas raras. Y hay gente que pagaría todavía más para que no la monten. ¿Sí? O sea que todo depende de si uno acepta la sensación de vértigo acá. Si uno la acepta, se vuelve placer. Si uno la rechaza, se vuelve sufrimiento. Y es, ¿Y esas tres posturas son elecciones propias? ¿Aceptar, rechazar y neutro? yo diría que depende de tu condicionamiento más que de elecciones propias. Tú no puedes elegir, si tú eres masoquista, te gusta que te azoten. Y si no eres masoquista, te va a gustar las plumas de ganso, pero si siguen y siguen y siguen, va a haber un momento en que no vas a poder evitar, no es elección, no vas a poder evitar rechazar, sino que te va a poseer una compulsión a rechazar. ¿Y el neutro? El neutro es cuando la sensación no es ni muy fuerte ni muy débil, o ni agradable ni desagradable, sino que está en el medio entre las dos. Pero a la larga, cuando permanece una sensación neutra por mucho tiempo, empiezas a decir qué aburrido y rechazas sutilmente. Y entonces la sensación neutra se vuelve sensación de desagrado. De modo que todas las sensaciones tienen que ver con si aceptamos, rechazamos o permanecemos indiferentes ante las sensaciones. De manera que la mente es esa ilusión de que hay alguien separado de las percepciones que las acepta o las rechaza, o permanece indiferente ante ellas. Básicamente, eso es la mente. De modo que la mente es el núcleo, es el corazón mismo de la avidia, de la percepción distorsionada de la realidad. Sería la séptima conciencia que se menciona en algunos textos. Son las 6 conciencias, 5 conciencias sensoriales, la conciencia que integra y la séptima que establece este cuadro dialógico. Y la octava sería... Sí, el Buda diría sadhu sadhu. Bien dicho, bien dicho. Es correcto, sí. Es la conciencia de las pasiones, la klishta mano vijnana, la que acepta o rechaza. Pero las 6 conciencias, o 7 conciencias, u 8 conciencias, si consideramos la alaya vijnana también, o 9 en el Sutra del Loto, que hablan de una novena. ¿Ibas a preguntar algo? ¿Perdón? Ok. Ahora perdí el hilo. 6 conciencias, 7 conciencias. Sí, sí, sí. 9 conciencias. Por lo general se habla de diferentes conciencias, ¿verdad? Pero hay una explicación unitaria que es la aceptada por todas las tradiciones tibetanas prácticamente, y es que en verdad no son conciencias, sino más bien se utiliza un ejemplo de un mono que está dentro de una casa que tiene 6 ventanas. Podríamos agregar más, pero 6, cuando hablamos, por ejemplo, en Madhyamaka, que no acepta sino 6 conciencias, niega la séptima y la octava. Entonces, allí se dice que el mono se puede asomar por cualquiera de las 6 ventanas, las 5 de los sentidos que dan para afuera y la que da hacia adentro. O sea, hay 5 que miran hacia 5 ventanas, dan hacia afuera, y hay una que da hacia los contenidos mentales. Entonces, primero, por ejemplo, se manifiesta aquella planta ya. Y se manifiesta aquella planta ya y hay un primer momento de sensación pura, por así decir.
Ahí no hay ni aceptación, ni rechazo, ni nada, ni yo tengo conciencia de que eso es una planta. Entonces, de inmediato me vuelvo, o sea, ese mono se vuelve hacia la sexta ventana y dice, eso es una planta, y lo percibe como una planta. Ese cambio de ventana ocurre tan rápido que parece que mientras yo estoy viendo la planta, estoy percibiéndola como una planta. Pero en verdad no es el caso. En verdad, primero hay un momento de sensación visual y luego la interpretación, y ahí ocurre la percepción. Entonces, una tradición que se llama el Pramanavada, creada por Acharya Dignaga, se habla de pratyaksha. Y hay gente que lo traduce como sensación pura, pero yo prefiero traducirlo como prepercepción, pero es muy complicado explicar por qué. Así que dejémoslo porque no es importante, ¿no? Para la comprensión del Dzogchen. Ahora bien, si agregamos las otras dos conciencias de los yogacharas o de la tercera vuelta del tercer Dharma chakra del Buda Shakyamuni, entonces en ese caso hay la la séptima conciencia, que es la que además de todo decide, eso no me gusta, esto me gusta. Aceptación y rechazo, exacto. La quiero, no la quiero. La quiero, no la quiero. Y esto es lo que genera el girar en la rueda de la vida. Esta aceptación y rechazo. O sea, hay que decirle al mono, chocha. Exactamente. Pero es muy terco ese mono. Quiere seguir dándole. Ok, entonces básicamente esto es Marikpa. Cuando tenemos estamos en Marikpa, cuando tenemos esta dualidad, este sentirnos separados de nuestras percepciones. Pero ese no es el único Marikpa, entonces a lo mejor vamos a tener que explicar los tres tipos de Marikpa en la enseñanza Dzogchen. Yo sé que mucha gente ya los ha oído bastante y a lo mejor hasta es un poco fastidioso tener que escucharlos de nuevo, pero para los que no han estado conmigo antes ni en la comunidad Dzogchen, nunca estuvieron con Chogyal Namkhen Norbu, pues va a haber que explicarlo. Entonces, el primer tipo de Marikpa o de Avidya, que es el sánscrito, Marikpa es tibetano, Avidya es sánscrito, es el que corresponde a la etimología de la palabra. Porque, por lo general, Avidya o Marikpa se traduce como ignorancia. También en inglés, unawareness, que se podría traducir algo parecido a inconsciencia o algo así. Es el no estar consciente de la verdadera condición de mí mismo y de todos los fenómenos del universo. No estar conscientes de eso. En términos del espejo, es como si el espejo se empañó y no se perciben, no se pueden descubrir, no se pueden manifestar para nosotros los aspectos del espejo. ¿Y cuáles son los aspectos del espejo? Los aspectos de la naturaleza de la mente son tres. Los aspectos de la base, se dice en el Dzogchen también, son tres. Entonces, el primero viene siendo su vacuidad. ¿Pero qué significa vacuidad en este caso?
Vacuidad en este caso no significa exactamente ausencia de autoexistencia, como en Swabhava Shunyata. Significa simplemente que el espejo no contiene ninguna forma predeterminada y por lo tanto puede manifestar cualquier forma. Entonces, en este sentido, es como apertura, como estar abierto a manifestar cualquier cosa. Y se está abierto a manifestar cualquier cosa porque no se tiene ninguna imagen predeterminada. Por ejemplo, un tanka, como aquel de allá, tiene una imagen predeterminada. Eso solo puede manifestar esa imagen. Y esta también. Pero un espejo no es así. Un espejo puede manifestar puede manifestar el tanka o a cada uno de ustedes sin problema alguno. El segundo aspecto de la base es su claridad, o sea, una pared blanca, pues también podríamos decir que no tiene forma predeterminada alguna. Podríamos también decir que sí, que tiene la forma del blanco, pero vamos a decir que no, para poder explicar claramente, ¿no? Entonces, ¿por qué no puede manifestar nada? Porque le falta el segundo aspecto. Aunque no tiene ninguna forma predeterminada, no tiene brillo, claridad, luminosidad, aquello que permite que el espejo refleje, le falta a la pared blanca. Entonces el segundo aspecto, el primer aspecto se llama esencia, en el Dzogchen Ngowo. Para un segundo, para un momentito, para que puedan anotar lo que quieran anotar. El segundo aspecto en tibetano es Rangjin. En verdad, la palabra sánscrita para ambas es la misma, porque la enseñanza Dzogchen se desarrolló por encima de todo en el Tíbet. Entonces, la terminología del Dzogchen, la terminología tibetana es la más precisa para el Dzogchen. Por ejemplo, en sánscrito, esencia Ngowo y naturaleza Rangjin son ambas Swabhava. Entonces no se puede hacer esa distinción. En cambio, en tibetano son dos palabras distintas. La segunda, Chogyal Namkhen Norbu la traduce como naturaleza. Entonces, esencia, naturaleza, es el segundo elemento. Esencia es el dharmakaya de la base, o de la naturaleza de la mente. Naturaleza es el sambhogakaya de la base. Cuando hablamos del sendero o del fruto, ya tendríamos que aplicar Dharmakaya y Sambhogakaya de otra manera, que ya lo haremos más adelante, si nos acordamos. Porque yo en general, como no tengo una guía que voy siguiendo, bueno, aquí vamos siguiendo un texto, pero vamos introduciendo cosas nuevas todo el tiempo. Falta entonces el tercer elemento. El tercer elemento es, en tibetano es tukche. Tuk es corazón. También Nying en tibetano es corazón. Entonces, compasión, la mayor parte de la gente entiende por compasión Nyingye, pero Tukye es sinónimo de Nyingye y por lo tanto significa lo mismo. Es compasión. Ahora bien, el significado de esta compasión, hay mucha gente que le cuesta trabajo decir, ¿y por qué se llama compasión al tercer elemento? Bueno, vamos a explicar lo que es primero y después nos preguntamos por qué llaman a esto compasión. El tercer elemento podemos definirlo como Magakpa en tibetano o Gakme. Gak,
puede significar obstrucción y puede significar interrupción. Por ejemplo, si esa calle por la que se va hasta el final de esta calle, acá pusiéramos una barricada, entonces estaría obstruida y el paso estaría interrumpido. De manera que obstrucción implica interrupción, interrupción implica obstrucción. Puesto que el espejo no es obstruyente, lo que se manifiesta en él ahora no obstruye que se manifieste aquello. Estoy haciéndolo al revés. No, por ejemplo, la imagen tuya, que no sé cómo te llamas. ¿Cómo? Pedro. Pedro. Ok. No obstruye la imagen de Débora o Marta o Lucy, por ejemplo, ¿sí? Y por lo tanto, como no hay obstrucción en el espejo manifiesta ininterrumpidamente. Cuando Chogyal Namkyn Norbu explicaba la energía, explicaba cómo manifestación ininterrumpida siempre está manifestando. ¿Y por qué manifiesta siempre? Ahí está la explicación de la compasión. Manifiesta por compasión. ¿Pero por qué? ¿Qué tiene esto que ver? ¿Acaso la manifestación en mi naturaleza de la mente de aquel árbol depende de mi compasión? Esto es muy raro. Pues lo que sucede es lo siguiente. Para que se entienda, tomemos el ejemplo de un Pratyeka Buddha. Un Pratyeka Buddha es un realizado del Pratyeka Buddhayana, uno de los dos vehículos del Hinayana. Y cuando un Pratyeka Buddha de los que se va a la selva obtiene la pratyeko-budeidad, se muere a los 4 días. ¿Por qué? Porque como no descubrió la vacuidad plenamente, y la vacuidad es indivisible de la compasión, no se manifiesta la compasión y por lo tanto no surge la necesidad, el manifestar espontáneamente ayuda a los demás. Y por eso muere, porque para él mismo ya él no tiene interés propio. Y para los demás tampoco, porque como no aprehendió plenamente la vacuidad, entonces no se manifiesta la compasión y muere al cabo de 4 días. Pero ¿cómo es esto? Bueno, y un Buda, en cambio, como se manifiesta la compasión, la vacuidad plenamente, se manifiesta la compasión y sigue vivo por compasión. Y puede vivir tanto como sea necesario por compasión. Pero ¿cómo es esto de que la vacuidad y la compasión son indivisibles? Eso parece un solemne disparate, porque nosotros pensamos, sí, yo pienso que todos los seres que sienten son inexistentes, son vacíos, y yo también soy vacío, y el sufrimiento de todos los seres es vacío, entonces ¿para qué tengo yo que liberar a los seres del sufrimiento? No hay ningún motivo. Entonces, ¿cómo es esto? Parece un disparate, pero en verdad lo que sucede es que esta compasión es una compasión no referencial. Es una compasión que no considera un objeto de compasión que le dice pobrecito. Ay, esa persona, yo quiero salvarla del sufrimiento del samsara, los fuegos del samsara, quiero rescatar a esa persona.
No, un Buda no piensa de esta manera. Un Buda reacciona y da la enseñanza que corresponde. Y si tiene que jalar a una persona para quitarla de una cosa donde está en peligro, la jala espontáneamente, sin pensar, ay, tengo que jalar a esta persona de allí para que no tenga problemas. Todo surge de manera totalmente espontánea. De modo que esa compasión no es que concibe que allá hay un ser que yo tengo que ayudar, sino que reacciona. Por esto, hay veces que se traduce este tercer elemento, compasión, se traduce algunas veces como responsividad. Pero Chogyal Namkhai Norbu lo traducía como energía, porque la energía continúa ininterrumpidamente. Entonces, Chogyal Namkhai Norbu prefería decir energía, manifestación ininterrumpida. Y el Pratyeka Buda no aprehende plenamente la vacuidad de todos los fenómenos porque sigue percibiendo que hay instantes de conciencia que son absolutamente verdaderos. Y por lo tanto, sigue creyendo que hay algo absolutamente verdadero, no percibe la vacuidad de los instantes de conciencia. El Shravaka tampoco percibe la vacuidad de los entes físicos. Percibe la vacuidad de los entes compuestos de ese árbol, pero no de las partículas subatómicas que constituyen ese árbol. Esas son autoexistentes para un Shravaka. Y también los instantes de conciencia son autoexistentes. Para el Pratyeka Buda, los instantes de conciencia son autoexistentes. Al no aprehender plenamente la vacuidad, no surge la compasión, porque son indivisibles. Entonces a mí me gusta mucho un ejemplo que está basado en uno que da el Mahasiddha Sarajapada, que dice, yo modifico un poco el ejemplo de Saraja para hacerlo un poquito más divertido. Y digo, si se va un grupo de amigos a un bar a beber aguardiente, pero digamos que son 6 amigos, 5 amigos, y todos están bebiendo cerveza, pero hay uno que está bebiendo mezcal, por ejemplo, ¿no? Y los de la cerveza se tomaron 5 cervezas o qué sé yo, y el de mezcal se tomó una botella de mezcal entera. Y salen afuera después ya de noche, tarde, y los que estaban bebiendo cerveza dicen, uff, qué luna tan maravillosa tenemos hoy, esta luna llena. Y el que estaba bebiendo mezcal dice, ¿cuál de las dos? Sí, estaba viendo 2 lunas porque no logra enfocar la vista. Y esa es nuestra percepción, donde sentimos que la compasión es una cosa y la vacuidad es otra, y que no podemos entender que sean lo mismo. Es absolutamente incomprensible normalmente para nosotros. Pensé que había una pregunta, pero no hay. Sí, yo también. Ajá. En lo que estábamos viendo con la mente, o sea, es que voy a bajar las ideas. Por una parte tenemos la visión no dualista, ¿no? Y por otra parte tenemos la existencia sujeto y objeto. Exacto. Son incluyentes las dos en sí mismas, porque una no quita a otra. O sea, What's that? No, Un I'm gonna momento, get one. tú podrías venir y decirlo aquí, porque es que si no la gente que está por allá no te escucha y no saben de qué estamos hablando. ¿Aquí está bien? Ponte por aquí y hablas aquí. ¿Aquí? Sí, ahí está bien. Que por un lado, en lo que estábamos hablando de la mente, Ajá, por un lado tenemos la visión no dualista ajá, y por otra parte tenemos la existencia sujeto y objeto. exacto. Pero las dos cosas son incluyentes en sí mismo. Porque, o sea, esa es como mi pregunta en cuanto en relación de la percepción de la mente que veníamos diciendo. Porque
no porque yo tenga una visión no dualista significa que en la existencia el objeto y el sujeto van a dejar de desaparecer, ¿no? Sin embargo, como todos venimos de la misma esencia, ahí se da este fenómeno de vacuidad y de compasión del que estábamos hablando. Ujú. ¿Sí es correcto? Vamos a explicar ahora entonces, en términos de este espejito, espejito. Ok. En el ejemplo del espejo, cuando surge el dualismo, es como si en el espejo se manifestara un reflejo que no tiene color ni forma ni ningún dato de los 5 sentidos que dan hacia afuera. Es un dato del sentido que mira para adentro, del sexto sentido, ¿sí? Y en el fondo es la séptima conciencia de la que tú estabas hablando, ¿sí? Es un reflejo en el espejo, pero que no se ve, ni se saborea, ni se escucha, ni se huele. O sea, porque es la energía, pertenece a lo que la enseñanza Dzogchen llama la energía Dang, que es la energía de la esfera de lo mental, de la dimensión mental. Y cuando esto se manifiesta, parece que la capacidad reflectante del espejo fuera de ese sujeto que no ocupa ningún espacio, ni tiene forma, ni color, ni nada, porque no ocupa ningún espacio. Descartes, Renato Descartes, pudo definirlo. Él pensaba que era un alma sustancial y decía que esa alma no era extensa. Había la res cognitas, la cosa pensante, y la cosa extensa, que era lo que era espacial. Por supuesto, no son sustancias, son dos cosas que se manifiestan y desaparecen a cada instante, entonces no son sustancias. Pero él pudo verlo de esa manera porque el sujeto mental en efecto no ocupa ningún espacio, ni tiene color, ni forma, ni olor, ni sabor, ni sonido. Entonces, el sujeto mental parece, da la impresión de que esta capacidad reflectante del espejo perteneciera a ese sujeto mental. De modo que la dualidad del sujeto y el objeto, la dualidad del sujeto y el objeto se manifiestan en una realidad que es no dual, que es el espejo. Es una ilusión que se manifiesta en el espejo, en la naturaleza de la mente. Sujeto y objeto son ilusiones que se manifiestan en la naturaleza de la mente y a cada instante aparecen y desaparecen. Y es como una película en la cual hay muchos cuadros y al iluminarse uno tras otro tenemos la ilusión de continuidad de movimiento en las imágenes. Entonces vemos que parece que hay alguien moviéndose, etcétera, pero en verdad son muchas imágenes estáticas. De la misma manera, parece que el sujeto estuviera siempre allí, pero en el fondo ese mono es una ilusión que aparece y desaparece. Es un poco como el gato de Cheshire, el gato rizón, o como el gato de Schrödinger. Entonces es un mono gato este. Entonces sería en el ver solo ver, ¿Cómo? en el ver solo ver, en el ver solo oír, sin ese intermediario, Sí, sería el propósito de sí, ver la ilusión. sí. Sin embargo, ¿hay algo que habla allí? Alguien tiene el micrófono abierto, creo. ¿Podrían apagarlo, por favor? Ok. Sí, pero lo que pasa es que también esa definición se podría aplicar al Kunji, que no vamos a discutir todavía. En Mahamudra se dice, no vayas, no lo sigas, descansa como el fardo de heno que se corta, el niño, el elefante, no te distraigas, sigue,
y la tensión ni muy tenso ni muy flojo. O sea, aplícalo vez tras vez tras vez. Sí. Cuando se habla de la cuerda ni muy tensa ni muy floja, por supuesto eso viene también del Buda Shakyamuni, que dio el ejemplo de una cítara o una guitarra, podríamos decir hoy en día, en la cual si está demasiado tensa suena pling y si está demasiado floja suena plum. Y para que te dé la nota correcta tiene que estar tensada justamente, pero todo eso se refiere a la verdad relativa y se aplica sobre todo para el primer nivel de Mahamudra, que es todavía verdad relativa, que es el nivel de shamatha, corresponde a shamatha, a pacificación mental. Entonces, para la pacificación mental, tienes que aplicar tempa. Recordemos que hablamos de dos tipos de presencia, rigpa y tempa. El tempa es la presencia dualista. Esa presencia dualista tiene que estar suficientemente alerta para que no suene plong, ¿sí? Pero no demasiado tensa para que no suene pling. O sea, si está demasiado tensa, te pones nervioso y ese nerviosismo hace que surjan más pensamientos y no llegas a ninguna parte. Y si está demasiado floja, te quedas dormido o entras en kunshi, en un estado que no hemos explicado todavía y que ya explicaremos. Elias, y no consigo mucho qué pasa si un espejo ve a otro espejo. ¿Son uno mismo? Sí, es que hay un solo espejo. Es imposible que un espejo vea otro espejo. Es como que hay un solo espejo que es el Dharmakaya, es la mente búdica universal. Y en ese espejo hay muchas corrientes de conciencia. Entonces, las corrientes de conciencia son perspectivas de ese mismo Dharmakaya. Entonces, yo te percibo a ti desde acá. Parece como si mi espejo estuviera percibiendo tu espejo, pero no es verdad porque yo no estoy percibiendo la naturaleza de tu mente. Yo no puedo percibir la naturaleza. Yo veo tu forma física. Yo no te puedo percibir la naturaleza de la mente. Y si estuviéramos, tú fueras un maestro zen y yo fuera el que va a recibir la transmisión, y nos miramos a los ojos y tú me estás dando la transmisión, en ese momento no deja de haber dos espejos que se están mirando y hay un único Dharmakaya. Entonces nunca puede haber que un espejo refleje otro espejo. Más bien, dos personas pueden descubrir juntos el espejo único. O bien, cada cual percibe la forma del otro. Es básicamente, o los signos de la conciencia del otro que puede tener que ver con la expresión del rostro, con los movimientos. O si alguien hace, ya tú sabes cómo está experimentando. Si hace, ya sabes cómo está experimentando. Si hace, ya sabes cómo está experimentando. Pero nunca puedes experimentar la corriente mental del otro. La tuya es la tuya y la del otro es la del otro. Son el mismo Dharmakaya. En términos del Dzogchen es la misma energía Dang, que no hemos todavía definido, pero son dos corrientes mentales distintas. Entonces, yo percibo desde aquí y tú desde allá. Tú no puedes percibir desde aquí, a menos que yo me quite y tú te sientes acá. Pero no puedes percibir desde dentro de mi cuerpo. Y yo no puedo percibir desde dentro de tu cuerpo. Cuando tú te mueves, o sea, yo puedo sentarme donde tú estás, pero ya tú estás en otra parte y yo no estoy percibiendo desde tu perspectiva. Entonces creo que lo aclaras, ¿sí? Sí. Ok. Elías, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, pero hay una preguntita acá. Deja que hagan la pregunta acá y de inmediato te doy el turno. Perdona que contigo no lo hice y ahora alguna gente... Pero lo repetiste, fue muy breve mi pregunta. ¿Sí? Ok. Dharmakaya en estas corrientes mentales no es el flujo de la suma de las conciencias, sino más bien es un flujo unificado donde se conectan las conciencias individuales, por así podemos decirlo. O podríamos decir
que es aquello de lo que están hechos todas las conciencias individuales, aquello de lo que están hechos todas las corrientes de conciencia, todas las corrientes mentales. Están hechas de lo mismo, igual que todos los ríos están hechos de agua. Pero no es la suma de todas. No, es la misma agua, exactamente la misma agua. Y cuando tú la descubres, no hay que esperar, como en algunos ejemplos, que el río llegue al mar para que sean la misma agua. Siempre fueron la misma agua. Y en cualquier instante de ese flujo, si tú descubres la verdadera condición del agua, es la misma para todos. Y se manifiesta el Dharmakaya, que es la verdadera condición de la energía Dan, que es la energía de la dimensión mental, básicamente. Eso vendría siendo. Ahora sí, por favor, haz tu pregunta desde la internet. Voy a ver quién es. Ya va, que no te escucho. Es Arturo el Sí, que está. ya estoy aquí, ya estoy Ok. aquí. Ok, es la misma agua, pero somos corrientes de pensamiento individuales. De alguna forma yo había pensado que éramos dharmakayas individuales. Es la misma agua, ok, pero somos puntos de vista individuales. Sí, pero Ok. no somos dharmakayas individuales. Ok, es la misma naturaleza, pero somos puntos de vista independientes o corrientes de pensamiento. Exacto, hay un único Dharmakaya que se manifiesta como una multiplicidad de corrientes mentales. Ok, Hay veces que en el Bön dicen que no, que cada cual tiene su Dharmakaya, pero yo he visto muchos textos del Bön que no dicen eso, sino que dicen exactamente lo mismo que el budismo. ok. Entonces, no. A lo mejor esto tiene que ver con una palabra tibetana que es Soso Rigpa. Eh, eh, Vamos a ver cómo podemos traducir esto. No me viene la traducción ahora. Pero bueno, podríamos decir, es el Rigpa único percibido desde mi punto de vista, más o Ok. menos. De Entonces, acuerdo, gracias. de nada. Entonces, todavía no hemos definido Rigpa. Lucy, si pudieras venir, por favor. Así te escuchan los demás también, por acá, por acá. Esto es una observación que me surge al momento de que nos muestras el espejo. ¿Sí? O Ajá. sea, el espejo no puede decir si refleja o no reflejo, refleja porque es su propia naturaleza. Exacto, sí. Ahora, cuando ya tenemos eso captado, cuando Ajá, ya entendimos eso, ajá. ahí no hay dualidad. Claro, si no lo entiendes intelectualmente, sino que vivencias eso. ¿Y cómo lo traduces a la experiencia humana en el sentido de que no es que estemos reflejando? Pues es una condición en la que no hay ni sujeto ni objeto, pero la verdadera condición del espejo está perfectamente clara. Sí, No está empañado. Si estuviera sí, empañado, sería kunshi sí. y sería ignorancia. No, pero si lo percibimos así como tú dices, entonces, si el objeto del ente, del ser, de todos, de la corriente única, como explicaste hace rato, no es reflejar, ¿cuál es su objeto? Pues Existir a un ver si Ok. lo entiendo. El sentido Ajá, del espejo ajá, no está dudoso. O sea, ajá. el único sentido del objeto es reflejar. Claro, Está tan fusionado al reflejo, a la reflexión, claro. que es su característica intrínseca que define su ser. Ujú. ¿Cómo dirías esto mismo en relación, por ejemplo, en los humanos? Ok, tomemos el ejemplo del espejo, Ok, ¿sí? Entonces, en este espejo tú puedes determinar muchos puntos, sí, ¿sí? sí, Aunque el espejo es único y la capacidad de reflejar es siempre la misma, cada punto representa una corriente de conciencia distinta. Entonces yo percibo desde acá y tú desde aquí, pero es un único espejo.
Entonces yo te percibo afuera y tú me percibes afuera. Ujú. Pero es un único espejo donde se están manifestando los dos reflejos. Eso, como yo entiendo eso, es como la explicación del continuo mental. Sí. Cada punto es un continuo mental, es un continuo mental. De un espejo gigante. Sí. Ok. Vendría siendo que alguien podría decir, entonces para los budistas Dios es eso. Te podría decir. Dios es el continuo mental único. Sí, se puede decir. De hecho, en el Dzogchen en particular, se habla de Dagni Chenpo, Okay. yoidad total. Yoidad total. Sí. Eso está muy bonito. Porque Yoidad, del yo. No, pero en tibetano. Dagni Chenpo. Dagni, Dag viene siendo yo, sí mismo. Ni es idad. Entonces, yoidad, Chenpo, normalmente es grande, pero en este caso sería total. Yoidad total. ¿Qué significa yoidad total? Que yo tengo un ego gigantesco como un gorila cósmico, no todo lo contrario. Significa que no hay nada externo a mí, que lo único que hay es el espejo. Y ese es el verdadero yo de todos, pero como no hay algo que sea otro, entonces ya no es yo. Entonces por eso el Buda habló de Anatman, de no yo. No yo. Y No parece que Atman. hubiera una contradicción, pero Anatman significa dos cosas, que no hay un yo individual y que eso que refleja no es un yo universal en el sentido de alguien que se crea un yo, o como el Dios cristiano que castiga y premia y que crea el mundo y que todo con una intención y todo eso. No sé por qué que digas eso me da mucha alegría. No lo entiendo, pero me hace feliz, así que gracias. Muy bien. Pero, Perdonen esto deberíamos tener un segundo micrófono para pasarlo, pero no lo tenemos, ¿verdad? Pero es un buen Sí. micrófono. Podemos buscarlo entonces y entonces no tenemos que hacer que todos vengan aquí. Nada más, perdón por ser redundante, pero para tener concepto totalmente claridad. Está muy bien, no hay nada que Este, perdonar. En la pregunta que yo decía antes, justamente, que este espejo no es la suma de todos. Claro. O sea, porque a pesar de que tengamos esta deidad, ¿cómo le decimos? Yoidad Yoidad total. total, el punto de partida es a partir del cuerpo encarnado, digamos así, de la experiencia de cada uno. Claro. O sea, sería un punto En el- referenciado dentro del espejo, Exacto. no la suma de muchos espejos. Exactamente. Tal cual. Eso es. Está muy padre. Esa explicación a mí me libera, pues. Las feministas dirían que más bien debería estar muy madre, pero bueno. Bueno, entonces, ¿por dónde íbamos? Ok. Estábamos tratando de explicar los tres tipos de Marikpa y hemos dado una elipsis gigantesca, ¿no? Pero vamos a ver qué hora es. Son 5:45 y terminamos a las 7. Yo creo que deberíamos tener un pequeño break hasta las 6 y volver a empezar a las 6. Yo, por ejemplo, necesito pasar por el pipi room y me imagino que otros necesitarán salir y ver sentir el aire y el espacio y así cada uno algo diferente. Entonces empezamos a las 6 lo más en punto posible. ¡Qué maravilla! Sí, aquí ya está. Excelente. Más que lo voy a poner aquí. Y cualquiera de ustedes, tú o Om o quien sea, cualquiera de los que están organizando el retiro, puede pasar el micrófono y que quiera hacer la pregunta. Es perfecto. yo me la traigo, a ver si el domingo me la traigo. Igualmente, igualmente.
Sí, recording. No, ya no le puedes poner pausa.